Fantásticos días, tardes y noches a todos. He vuelto a mi casa, lo que considero mi casa, que ya tenía muchas ganas de mostraroslo en el canal. Estamos en Disney World. Sé que os he mostrado un par de Disneys en este canal, el de Hong Kong y el de California, pero este es el que yo considero que es el que más me gusta y es un día muy especial para mí porque yo ya fui pase anual de aquí de Orlando hace unos años, pero ya hace como unos 3 años que no vengo y me he vuelto a hacer pase anual. Vamos a empezar a venir aquí más a menudo y como no sabía qué hacer en este primer vídeo dije, a ver, ¿qué puedo hacer que sea interesante? Porque yo ya he estado aquí muchas veces. Entonces he diseñado un reto y yo creo que es lo que vamos, bueno, creo no, seguro es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un reto para intentar cubrir todo el resort. Lo he diseñado a medida y consiste en diferentes retos que vamos a tener que cumplir a lo largo del día de hoy. El primero de todos va a ser utilizar 4 métodos de transporte de Disney entre parques, ¿vale? Hay diferentes métodos de transporte, juraría que hay más de 4, pero mínimo sé que hay 4, entonces 4 vamos a tener que utilizar. En lo relacionado a atracciones nos vamos a montar en 3 atracciones mínimo en cada parque, de las cuales una tiene que ser la más antigua y otra la más nueva, incluyendo reformas de antiguas atracciones, porque hay varias y además no las he probado yo. También en esas atracciones tiene que haber en total 2 que sean de agua. Luego veremos 2 espectáculos en vivo, da igual en qué parque, y en el parque de Epcot específicamente tenemos que probar 3 productos de comida en 3 países diferentes y ya veréis a lo que me refiero cuando vayamos a Epcot. Y finalmente tenemos que ver al menos un espectáculo nocturno, ya sea de fuegos artificiales, de luces, hay varios, yo tengo 2 en mente, todavía no he decidido cuál va a ser, pero uno de esos 2 tendremos que ver. Para ubicarnos un poco, estoy ahora mismo entrando en Disney Springs, que es un distrito que tienen con tiendas y restaurantes. Hoy no vamos a centrarnos en eso, hoy vamos a hacer el reto únicamente, pero como mi hotel está pues por esta zona, voy a tener que agarrar un autobús de aquí al primer parque y ahí empezar. Llega nuestro autobús para nuestra primera parada, así que vámonos que hay mucho lío. Thank you. Y por fin llegamos a nuestra primera parada, Animal Kingdom. Hey, how's it going? I'm doing great, thanks. He de decir que el no haber venido en alrededor de 3 años me está haciendo apreciar mucho más este momento y estoy muy emocionado de volver. Es como he vuelto por fin. Pero hoy no hay tiempo para emociones, no hay tiempo para ponerse a llorar, porque hay mucho que hacer. En Animal Kingdom tenemos que hacer mínimo lo que hemos dicho, 3 atracciones y yo creo que también vamos a hacer uno de los shows en vivo, ya que llega el momento que todos estábamos esperando, el momento árbol, Tree of Life, el momento de la revelación. Para quien no esté familiarizado con Disney World, Animal Kingdom es el parque más nuevo, vamos a decir, nuevo entre comillas, porque es de 1998, tiene la misma edad que yo y es un parque inspirado en animales. Ya sabéis lo que pienso sobre los animales, no vamos a ver animales, pero el parque es probablemente uno de los que más me gusta. El sentido de caminar por el parque es muy bonita, la vegetación y cómo está tematizado de los diferentes continentes. Y estoy ahora delante de Finding Nemo, específicamente se llama Finding Nemo The Big Blue and Beyond. Es el primer show que vamos a hacer, lo voy a hacer porque básicamente son las 11 de la mañana ahora mismo, que por cierto no os he dicho, son las 11 de la mañana, o sea, estoy empezando bastante tarde, no estoy empezando así que digas, el parque ha abierto a las 8 y yo he llegado tarde, o sea que ambicioso, de momento estamos apuntando alto. Couple of tasty boys. Right then, as far as you can see, there's the Easter Strand of currents. Red currents. Keep missing it's in that direction. Just keep swimming.
Siempre he pensado que este es uno de los espectáculos más especiales y que a mí personalmente más me gustan de Disney World. Si tenéis la oportunidad de hacer uno en Animal Kingdom, ese es, sin ningún lugar a duda. Y me viene perfecto además porque aquí al lado está la atracción más antigua. Bueno, había otras más antiguas, pero como que están cerradas o las han cerrado hace poco. Entonces vamos a hacer esta, que es creo que la segunda más antigua abierta ahora mismo. Se llama Expedition Everest y tiene 50 minutazos de cola. Que por cierto no se ha hablado de las condiciones que tengo para el reto, porque obviamente hay algunas normas que tengo que cumplir. No tengo el Lightning Lane o lo que se llamaba antes el Fast Pass. Hoy voy a esperar las filas que haya, pero sí que puedo utilizar la Single Rider. En este caso sí que la tiene, entonces voy a aprovecharla, pero esas son dos normas importantes que quería dejar claras. Eso sí, viendo la gente que hay aquí, no sé yo si va a ser súper rápido, pero seguro que menos de 50 minutos. Y quiero que me pongáis en los comentarios ya desde ahora qué pensáis. ¿Pensáis que lo voy a conseguir? ¿Que no? Si no, ¿qué me va a faltar por hacer? Ok, ya tenemos la primera atracción de Animal Kingdom completada, aún nos faltan dos y va a ser complicado. Bueno, una ya sé cuál va a ser fijo, pero la tercera no tengo ni idea. Porque ahora mismo este parque tiene mucha construcción, tiene pocas atracciones, entonces es difícil escoger y las filas no están ayudando mucho, el tiempo se me está echando encima, no sé muy bien cómo lo voy a conseguir, no lo tengo claro. Y esta adelante es nuestra segunda víctima. Zootopia Better Together, que es esta atracción, es de esas que era antes otra y hace poco la han renovado y la han hecho de Zootopia, que realmente si lo piensas no es ni una atracción, es más como un espectáculo, una mini película, un cine, pero la vamos a contar como atracción porque es que en este parque ya te digo que ahora mismo hay muy poca cosa. Esto sí que es diferente, tienen aquí como pósters o carteles que te explican yo creo que un poco la historia de Zootopia. Joder, la que he liado. Me encanta que aquí dentro tienen como un mini baño para los ratones. Ya he salido de Zootopia y tengo que decir que mi opinión no es muy positiva. Creo que lo que había antes ahí, que era también una película similar, pero de bichos, y para mí era bastante mejor. Puede ser que sea por nostalgia, llamadme nostálgico, y mira que me encantan las películas de Zootopia, pero no me ha llegado. No lo he podido grabar pues porque lo primero es una película, lo segundo te dicen que no lo grabes. Nos falta una atracción por hacer aquí y yo tenía una candidata porque además es de agua y de esa manera nos quitamos el check de una de las de agua también, pero también me estoy muriendo de hambre, entonces tengo que hacer las dos cosas. He pedido algo, estoy ahora mismo yendo a recogerlo, tanto para la atracción como para comer. Me he venido al increíble mundo de Avatar, y digo increíble porque para mí es de lo mejor que se ha hecho a nivel de mundos. Es pequeñito, no es muy grande, no es nada loco, pero es muy bonito, y estaba pensando en ir a comer primero, pero creo que la atracción tiene poca fila. Voy a aprovechar, hay que optimizar el tiempo. Creo que llegamos un poquito tarde, pero bueno, si no cambio la hora de la comida. Ahora mismo aquí nos marcan 35 minutos. Bueno, al final ha sido como media horita, pero lo hemos conseguido. Na'vi River Journey, ¿cómo se suele decir? Si es breve y bueno, dos veces bueno o algo así, pues perfecto ejemplo de eso. Bueno, son las dos, estamos empezando a movernos en horas de tener que pirarse de aquí y ir a otro parque ya. Pero tengo que comer todavía porque es que me estoy muriendo. Yo, o sea, me he desayunado a las 5 de la mañana, me estoy muriendo. Entonces voy a ir a comer algo y de ahí nos vamos al siguiente parque. Thank you, appreciate it.
Una vez más, ni la pinta ni el sabor decepcionan en este sitio. Otra top recomendación en Animal Kingdom, venir a comer siempre aquí. Riquísimo, buenísimo, delicioso, exquisito, pero hay que marcharse. Aquí pasamos página rápido. Ya es hora de emprender nuestro camino hacia el segundo parque del día, Disney's Hollywood Studios. Bye. Y ya os he comentado antes un poquito que hay varios métodos de transporte para moverte en todo el recinto de Walt Disney World, porque es enorme, es como 5 veces Manhattan o algo así, o San Francisco, no me acuerdo. El bus es generalmente el más común y es el que te mueve entre todos los parques, todos los hoteles. Ahora eso sí, preparados a veces para encontraros filas interesantes como esta de aquí para Magic Kingdom ahora mismo. Qué bueno que la nuestra no tiene casi nadie. Va, venga, ánimo, 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 que se puede. Yo creo que sí, yo creo que vamos bien, vamos bien. Y ya estamos. Bueno, cuánto tiempo sin venir aquí. Hoy va a ser como una primera vez para cada parque al que vaya. Pero mirad esto, ya estamos otra vez en Hollywood, o sea, no me escapo de allí. En este canal ya nos hemos subido a Guardianes de la Galaxia Mission Breakout allí en Los Ángeles. Y esta era la original, que obviamente me imagino que si habéis estado en París o si habéis estado obviamente aquí, pues ya la conoceréis, que es Hollywood Tower of Terror. Y esta es la original, entonces, qué ganas. Y 45 minutos solo, que obviamente no os he dicho, pero esta es la más antigua que hay ahora mismo operando en este parque abierta. This, as you may recognize, is a maintenance service elevator, still in operation, waiting for you. We invite you, if you dare, to step aboard, because in tonight's episode, you are the star. And this elevator travels directly to the Twilight Zone. You are about to discover what lies beyond the fifth dimension, beyond the deepest, darkest corner of your imagination, in the Tower of Terror. Vaya puñetero clásico. Espero que nunca la cambien, porque ya me hizo daño cuando cambiaron la de California. Creo que esto es una de esas atracciones icónicas que no deberían tocarse. Y ahora tengo un dilema, y es que no sé si hacer la atracción más nueva primero o un show, porque creo que donde más shows hay, donde más horas hay para ver diferentes shows es en este parque. Además hay uno nuevo que sería interesante verlo también. La verdad es que la fila para la atracción obligatoria que nos falta aquí, es decir, la más nueva de todas, está bastante mal. Mirando justo ahora estoy viendo que tiene 65, que bastante pereza, pero yo creo que la voy a hacer. ¿Y cuál es la atracción? Os preguntaréis. Pues esta de aquí, Mickey and Minnie's Runaway Railway, que está además en una réplica bastante parecida, pero mucho más limpia, del teatro chino que hay en el Paseo de la Fama. Hiya, folks. Want to take a ride on the train? Now, let's conga! Ha! Da 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 da! Da 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 da!
Va, venga, que ya está. Ya hemos hecho las dos más complicadas de este parque, probablemente no solo de este parque, sino de todo el resto, diría yo. Y ahora quedan 20-25 minutos para que empiece el espectáculo que quiero ver a las 5:30 y vamos a ir a hacer la tercera y última de este parque que, bueno, pues la he elegido porque es la que menos fila tiene y viendo cómo vamos de hora, ahora mismo lo que hay que hacer es aligerar. Ya estamos, hay que ir rápido porque si no, no voy a llegar al espectáculo. Es esta de aquí, es Star Tours, un clásico, 10 minutos. But I am here to tell you that droids are not permitted in checked baggage. Bastante bien nos estaba saliendo todo y obviamente se tenía que torcer. Hemos tardado más de 10 minutos, han sido yo creo que como unos 20-25 minutos. ¿Y qué pasa? Pues que he perdido el espectáculo de las 5:30, ahora el siguiente es a las 6:10, he mirado a ver si había algo otro un poquito antes, aunque no fuese ese, nada, ese es el único que hay y realmente no, o sea, sí que hay más en Epcot y más en Magic Kingdom luego, pero yo creo que lo mejor es quitárselo ya, toca esperar a las 6:10. No me lo puedo creer, hemos topado con otro problema. Resulta que había mucha gente, lo que me temía, he llegado tarde, no he entrado en el Day 10 y ahora me toca esperar otra media hora, hay 45. Ah, no, esperad, falsa alarma, que parece que esto se está moviendo otra vez y creo que vamos a entrar. ¿Sí? ¿Entramos? Buf, pues qué salvada. Sha-la-la-la-la-la, my oh my, look like you're white and shiny, gonna kiss the girl. Sha-la-la-la-la-la, if that side ain't get the shade too bad, you gonna miss the girl. Pues oye, prisas aparte, el show me ha gustado mucho. No he utilizado unos recursos así que digas tú qué bárbaro, qué bruto han tirado la casa por la ventana, pero top. Salimos ya pitando de aquí, tenemos alrededor de 4 horas y media y obviamente como es hora de cambiarnos a otro parque, pues hacemos otro check con otro método de transporte que son las góndolas estas que específicamente se llaman Skyliner. El Skyliner tiene una estación central, por así decirlo, en un hotel que se llama el Caribbean Beach y luego desde ahí puedes hacer un transfer tanto a Epcot como a Hollywood Studios como a otros hoteles. Thank you. Bienvenidos a Epcot a falta de 4 horas para que cierren el último parque que es Magic Kingdom. Vamos a hacer las cosas rapidito, pim pam. Lo primero de todo, como hemos entrado por World Showcase, que os explico rápidamente, el World Showcase es una exposición de diferentes países, hay pabellones que son diferentes países y encima ahora están celebrando el Flower and Garden Festival y tienen comida, es decir, tienen puestos específicos con comida. Hoy simplemente vamos a comer las 3 cosas que tenemos que comer lo antes posible, montarnos en las atracciones e irnos de aquí. Nosotros hemos entrado por ahí, que es el International Gate, y te lleva directamente pues entre Francia, que está aquí a la derecha, y aquí a la izquierda está Inglaterra. Insisto, tienen que ser 3 productos de comida de 3 países diferentes. Vale, ya he encontrado uno, se llama la Isla Fresca, no sé de qué país es, alguno del Caribe, algo así, pero me vale porque no tiene absolutamente nada de fila. Además tienen ceviche, que para el que me conozca es mi plato favorito. Por cierto que con las prisas no me he parado a admirar y a valorar lo afortunado que soy de poder estar aquí. La verdad es increíble poder venir aquí tan a menudo, poder haber venido en el pasado y ahora sacarme el pase anual y venir más a menudo. Soy muy afortunado y me encanta poder compartirlo con vosotros también. Vale, ha sido relativamente rápido, así que vamos a probar el ceviche. Aquí esto tiene que ser pim pam, pim pam.
check al primer alimento, la delicia alimenticia. Vamos a ver, ¿qué más? Vale, hemos venido a Japón y aquí hay otro puestecito y así lo primero que se me ha venido a la mente, vamos a pillar el pan ese de curry japonés. Y bueno, os explico rápidamente para que sepáis, lo pides ahí, te dan un ticketcito y ese ticketcito lo traes para aquí y te dan lo que hayas pedido. Ahí está. Thank you so much. Este es más pequeñito, es casi como un snack. Vamos a ver qué tal. Está bueno lo de dentro, es como vegetales con curry. El pan un pelín seco, pero lo arregla lo de dentro. Y a ver, he llegado aquí a, pues mismamente en Italia, a ver qué tienen. Decidido, risotto. Sé que ya lo he dicho, pero es que mirad estas vistas del World Showcase, increíble. Y justo ya me han dado mi arancini o como se llame. Que como habéis visto, no es risotto ni nada parecido, parecen como unas albóndigas. Me imagino que tendrán como risotto dentro de la albóndiga. Mamma mía, mamma mía. Mi favorito, no hay discusión. Bueno, chavalería, con esto y un bizcocho podemos hacerle check a la comida y ponernos manos a la obra en Epcot porque ni de cerca estamos donde queremos estar. Porque donde queremos estar es en Test Track. Esta no es per se la atracción más nueva del parque, pero sí que se ha hecho una remodelación muy recientemente, que lo ha abierto este año y ahora es Test Track 3.0. Entonces la vamos a contar como la más nueva. Y lo mejor de todo es que tiene single rider y esto nos salva la vida ahora mismo. Let me show you how I see the world. By using advanced cameras and sensors, vehicles are constantly scanning the road ahead, helping to prepare us for any surprises. Ooh, nicely done. Smart roads are just the beginning. Imagine being able to customize your vehicle at home. I look good with the third row. Ready to see what else lies beyond the horizon? Increíble, top, se han mejorado. Y son ahora mismo las 8:30 más o menos. Me faltan 2 aquí y ya me puedo ir para Magic Kingdom. Me va a dar tiempo a llegar al espectáculo de fuegos artificiales porque recordad que hay que hacer un espectáculo. El de aquí es a las 9, es decir, en 35 minutos. El de allí es a las 9:30. Confío en poder terminar todo aquí y llegar allí. Y para las 2 que nos quedan, hay 2 que se están peleando porque las 2 abrieron el mismo año cuando abrió el parque. Y empezamos con Journey into Imagination, que es un clasicazo que, a ver, pues obviamente tiene sus años, pero tiene 5 minutos y es lo que nos importa. This is one of our discoveries, the figment of imagination. Yeah, I know all about the senses. I thought I told you not to interfere. But you got it wrong, Doc. It's not about listening with your ears. It's about listening with your imagination. Great idea. We'll go to my open house instead. It's much more fun. Right this way, everybody. Now, here's a real open house. Come on in. So, what do you think? Is it me? You said it, Doc. Imagination is a blast. Ok, noticia de última hora. Ha habido un pequeño cambio de planes. He hecho Journey into Imagination, que la vamos a contar como la más antigua porque realmente abrió con el parque y es técnicamente de las más antiguas. Y entonces la tercera que vamos a hacer es esta que se llama The Seas with Nemo and Friends. Tiene 5 minutos y me va a ayudar a poder seguir con el reto e intentar completarlo. Thank you. Creo que he hecho un cambio de decisión de última hora. Voy a ir a ver el espectáculo aquí de Epcot que empieza en 5 minutos y de ahí ya me voy a Magic Kingdom porque si no, no me va a dar tiempo a llegar al otro, yo creo. Ahora mismo faltan 3 minutos y calculo que estaré a unos 3 minutos para llegar. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Que llego! Lo hemos conseguido.
great symphony of us. Damas, caballeros, sé que solo habéis visto una pequeña parte de ese espectáculo, pero a mí me ha emocionado, pero vamos, o sea, ya lo conocía, al menos lo que era la banda sonora ya la había escuchado, porque yo soy muy fan de estas cosas, estos shows nocturnos de fuegos artificiales, y viéndolo ahora en persona como que pero no os olvidéis que seguimos haciendo un reto y que falta un parque y falta hora y 45 para que cierren. Así que adiós Epcot, buenas noches, hasta otra y hola Monorail. En lo que esperamos al Monorail os comento, el Monorail tiene dos trayectos. Uno es el que va desde Magic Kingdom o desde la zona del parking de Magic Kingdom hasta Epcot, y luego tiene otro círculo, otro loop cerrado que te lleva desde el parking hasta Magic Kingdom pasando por varios hoteles. Oh, no me lo puedo creer. Pone que el ferry no está operando ahora mismo y que utilicemos el monorail. Lo contamos como fracaso porque no he utilizado 4 métodos de transporte, faltaba un barco. No, aunque estoy pensando que puede ser que luego a la salida pongan en funcionamiento los ferries otra vez, porque yo he visto uno que estaba funcionando ahora. Así que nada, segundo monorail y que empiece la guerra. Ahora sí, ya sé que a buenas horas, pero estamos en casita papá, en Magic Kingdom, obviamente el parque más importante de todos. Mi queridísimo castillo, no os voy a engañar que lo había echado de menos. No es que no me guste el de California, pero es que esto es otra cosa. Y ya una de las últimas atracciones para cerrar el día, de las 3 que nos quedan, es esta, que es la más antigua, y sí, no es ni más ni menos que el carrusel. Aquí que voy. Hacía mucho que no me montaba en un carrusel. Está divertido, la verdad, no voy a engañar. Parece que estamos ya, pero no acaba esto nunca. Nos falta la más nueva y otra de mi elección, que viendo que son 1:30 y que nos quedan 30 minutos, no me la voy a jugar. Voy a ir a por una segura, pues de clásico en clásico, y tiro porque me toca. Lo que me faltaba a estas alturas de la película es ponerme a dar vueltas. Vamos a tomárnoslo con calma, a que os mareáis más vosotros que yo, ya verás. Oye, 11 menos 10 y me estoy montando en la última atracción. Creo que lo vamos a conseguir. Y esa atracción obviamente va a ser Tiana's Bayou Adventure. De nuevo una de esas que ya existía, pero se renovó y de hecho pues medio se clonó porque es un poquito diferente también en Disneyland. Y última del día. Tiana was right. There are all these fishes out here and They can play, no doubt. Ya estoy saliendo, estoy en Main Street. Yo creo que prácticamente todo está hecho, solo falta el barco. Y por eso no me voy a despedir aquí. Vamos a agarrar un barco, vamos a cumplir con el reto. Me voy a despedir en el barco y ya está. Y aquí estamos yendo a montarnos en un barquito. Y aquí está nuestro último transporte ya para acabar este barquito que nunca me he montado. Hi, thank you. Y yo me voy a sentar aquí fuera ya para despedirme de vosotros. Estoy molido, pero creo que con esto, check a los 4 métodos de transporte y hemos cumplido con todo. Es increíble. Yo me lo he pasado muy bien. Es verdad que ha habido momentos como que era como correr de aquí para allá, pero me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Y lo único que os voy a pedir es que me digáis qué queréis ver específicamente, porque voy a estar viniendo mucho a Disney World, entonces no sé si queréis ver algo específico, algo que en este vídeo os haya gustado más, yo que sé, más espectáculos en vivo, más comida, más atracciones. Dame
dadme más consejos, más secretos, cualquier cosa que se os pase por la cabeza, ponedmela en los comentarios. Pero por ahora, reto completado, darle like, suscribíos como siempre y nos vemos en la próxima.